Buenos días, hermanos. Ya estamos en el 2021 y como decía el hermano, se fue rápido, hermanos, el 2020. Me acuerdo que cuando empezó el 2020, pues decían ahí algunas personas que año de claridad y 2020 pues es perfección, ¿verdad? Supuestamente una visión sana 2020 y que Dios tenía muchas cosas y todo eso, y ya se fue, hermanos, el 2020, ya estamos en 2021, se fue, pero rapidísimo, ¿verdad? Aún con todo de pandemia, hermano, se fue rápido. Y le damos gracias a Dios, hermano, y nos da Dios el privilegio y la gracia de empezar un año nuevo, y Dios nos ayude a través de este año a vivir sabiamente. Y así es la palabra que traigo este día, hermanos, es viviendo sabiamente. ¿Y qué entendemos por sabiduría? Se dice que el rey Salomón era un hombre sabio. Se dice que es el hombre más sabio que ha habido en la tierra. Bueno, sin mencionar a nuestro Señor, que es Dios hecho hombre. Pero se dice que es el hombre más sabio. Pero si usted se da cuenta y ve la vida de Salomón y ve su carta que escribió, bueno, todo lo que escribió acerca de Eclesiastés, pues usted se da cuenta, ¿verdad?, que él cometió muchos errores, y dice que le dio rienda suelta a los deseos y pasiones de su carne, ¿verdad? Y de sus pensamientos y todo, no se negó nada, dice él. Pero usted dice, bueno, entonces, ¿cómo fue sabio Salomón? Si hizo tantos errores, si tuvo 1000 mujeres, ¿dónde está la sabiduría? ¿Qué sabiduría tiene Salomón? Y ciertamente dice la Biblia que él le pidió a Dios sabiduría y Dios se la otorgó. Pero ¿qué sabiduría tenía Salomón? ¿Verdad? Vamos a ver ahorita qué sabiduría es la que tenía él. Ciertamente, hermanos, no era una sabiduría de lo alto, ¿verdad? Él pidió sabiduría para gobernar al pueblo, y esa sabiduría la tiene mucha gente. En cierta manera, mucha gente tiene sabiduría para hacer dinero, inteligencia para hacer dinero. Mucha gente tiene sabiduría para liderar muchísima gente. Otra gente tiene inteligencia o sabiduría para diferentes cosas, ¿verdad? Pero en sí se conoce, ¿verdad?, la definición de sabiduría. Así dice: la sabiduría es tener una gran cantidad de conocimientos, ¿verdad?, y usarlos con cordura, inteligencia, buen juicio y prudencia en la vida práctica. Esa es la definición de sabiduría. Es tener mucho conocimiento y saberlo usar en nuestra vida, ¿verdad? Con un buen juicio, con prudencia, con inteligencia y con entendimiento. Eso es sabiduría. ¿Cuántos tenemos sabiduría? Pues ahorita vamos a ver, ¿verdad?, que cuántos somos sabios. Y ciertamente nos dice la palabra, hermano, hay dos tipos de sabiduría. Una es sabiduría de lo alto y otra es sabiduría humana, ¿verdad? Y hemos visto que ha habido grandes hombres, grandes pensadores que ni siquiera conocen a Dios, ¿verdad?, o no conocen su palabra más bien, y son hombres reconocidos, alabados, ¿verdad?, por los hombres. Y son hombres pues que han hecho mucho dinero, ¿verdad? Un millonario se le considera un hombre sabio o inteligente, porque hizo y amasó grandes cantidades de fortunas. A un arquitecto, usted ve los rascacielos aquí en Chicago, ¿verdad?, que nos queda cerca, ve los rascacielos tan preciosos. Además usted dice, wow, qué sabiduría del arquitecto que diseñó este edificio, y se le alaba a esa persona, ¿verdad? Y hay gente, hermano, que también es sabia en cuanto a filosofías, escritores que son muy sabios. También gente en el medio científico, ¿verdad? Gente que ha inventado, por ejemplo, estaba yo escuchando que no recuerdo ahorita su nombre, pero el hombre que hizo no son muy conocidos sus nombres, pero el hombre que hizo la vacuna contra la poliomielitis, ¿verdad? Y tantas vacunas, además, son nombres que se le dan los premios Nobel, ¿verdad?, de la medicina, la ciencia y todo eso, y uno a veces ni los conoce, pero los que los conocen pues los alaban y se rinde uno delante de ellos y dice, wow, mis respetos para este hombre. Todo eso, hermanos, es sabiduría humana, ¿verdad?
Pero nosotros como cristianos pues vamos a ver cómo debemos vivir nosotros sabiamente, que es, hermano, conforme a este libro. Y no tiene nada de difícil ser sabio tampoco, ¿verdad? Porque la sabiduría, hermanos, en cuanto a este libro es lo mismo, es tener un conocimiento de esta palabra y llevarla a la práctica. Eso es tan simple como eso, sabiduría. Conocer este libro y ponerlo en práctica. Si tú, ¿verdad?, conoces este libro y no lo pones en práctica, entonces tú no tienes sabiduría. Tú no eres sabio. Simplemente estás lleno de la Biblia, te la puedes saber por aquí y por allá, pero al no poderla poner en práctica no eres una persona sabia, ¿verdad? La sabiduría es eso, es tener la aptitud, ¿verdad? Tener la capacidad de ponerla en práctica, eso es alguien sabio. Y también está lo contrario de sabio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ahorita acerca de la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, que es su palabra, ¿verdad? Vamos a ir a Santiago 1. Santiago 1. Y que este año que viene, hermanos, este año 2021, pues crezcamos en perfección. Perfección, hermano, cuando habla la Biblia de perfección, hermano, habla de madurez. Se refiere a una madurez, a un crecimiento en nosotros, ¿verdad? Que en vez de que nuestra vida se convierta en oscuridad, cada día brille más para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, para la gloria de nuestro Señor. Entonces vemos ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, y fíjese nada más, creo que esta misma cita la leíste tú, ¿no? O algo parecido. Habló del gozo, ¿verdad? Y cuando estaba el hermano hablando y diciendo, ¿verdad? El preámbulo, ¿verdad? A esta predicación que fue el tiempo de oración, pues y dije, wow, estamos totalmente en el mismo espíritu. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, hermano, entonces vemos aquí que vamos a empezar a ver cómo se maneja la sabiduría, ¿verdad? En la vida cristiana. Y aquí Santiago, el medio hermano, ¿verdad? El medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, se pone a hablar acerca de este tema de la sabiduría, ¿verdad? Y dice él que hay dos tipos de sabiduría: una sabiduría, ¿verdad?, que nos lleva, hermanos, a un crecimiento, a una madurez. Dice aquí, necesitamos esa sabiduría dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿verdad? Dice ahí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. O sea, si estamos en alguna prueba, si estamos en alguna situación difícil, ¿verdad? Que todos los días pasamos por pruebas, ¿sí o no? Todos los días pasamos pruebas. Usted tiene pruebas con sus hijos, tiene pruebas con su esposa, tiene pruebas con su carácter usted mismo, usted tiene pruebas consigo mismo. ¿Cómo va usted a reaccionar? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué pensamientos tiene? ¿Qué pensamientos vienen a su vida? Tenemos un enemigo, ¿verdad?, que dice que anda como león rugiente, buscando a quien destrozar, a quien desbaratar espiritualmente. Y no solamente espiritualmente, también a veces quiere acabar con nuestra vida, Satanás, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos y tener sabiduría, ¿verdad? Aquí dice, ¿para qué? Para que estemos completos, cabales, sin que nos falte cosa alguna, sabiduría en todo, hermanos, para que podamos pasar y atravesar esas pruebas, ¿verdad?
Dice, y si uno tiene falta de sabiduría y no puede pasar por el medio de las pruebas, si tú no tienes sabiduría en medio de las circunstancias, si tú no tienes sabiduría en medio de una enfermedad, si tú no tienes sabiduría en medio de la tentación, ¿cómo vas a actuar? ¿Cómo vamos a actuar, hermano, cuando tenemos la tentación ahí y se nos hace bien fácil pues caer en la tentación? Cuando estamos en medio de una prueba, de un problema bien grande y no sabemos cómo actuar, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano, cuando alguien pues te hace enojar? ¿Cómo actúas? Con gritos, con maldiciones, a lo mejor ya no de malas palabras, ¿verdad? Pero sí diciéndole hasta lo que no, ¿verdad? Con altivez de espíritu, con soberbia. Y dice aquí, ¿verdad? Si nosotros no tenemos sabiduría para actuar como Dios manda, con el fruto del Espíritu, pidámosela a Dios. Y dice que Él nos la va a dar, ¿verdad? Él nos va a dar esa sabiduría, pero dice aquí, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Hermano, usted le ha pedido a Dios así, de veras, insistentemente, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Yo creo que a todos nos falta hacer eso, ¿sí, hermanos? Bueno, a mí sí. A veces, la verdad, actúo de una manera que no corresponde, ¿verdad?, a la sabiduría del Señor, y en verdad a veces ni oro por sabiduría. Digo, pues uno, ¿verdad?, se pone en su línea, y esta línea yo es, y así como yo digo, y así va a ser, y no, hermanos. Pero dice la palabra aquí que pidamos de sabiduría. Yo creo que el domingo pasado hablé del agradecimiento, hermano, que muy pocas veces agradecemos a Dios, exaltamos su nombre, le alabamos, exaltamos su grandeza, su gracia hacia nosotros, su bendición, su paciencia que tiene para con nosotros, que todo el tiempo caemos y fallamos. Pues lo mismo pasa con esto, hermano. Muy pocas veces le pedimos a Dios darle sabiduría, porque a veces nos creemos sabios, a veces nos creemos muy inteligentes, a veces como ya no sabemos varios versículos, o como tenemos años en el Evangelio, y pensamos que ya no la sabemos toda, y no, hermanos. La palabra de Dios es que estamos mansos, humildes, y siempre, hermanos, siempre vamos a crecer hasta el día que nos separemos de este cuerpo y vayamos a la presencia del Señor. No dejaremos el Señor no dejará de perfeccionarnos. Así que todos, hermanos, todos tenemos falta de sabiduría en alguna manera y en alguna medida, y todos tenemos que estar pidiendo a Dios, dame sabiduría. Cuando usted pasa por un problema, ¿qué es lo que hace? Dice, Señor, ayúdame, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Pero nos puede pasar como a Abraham y a Sara. ¿Qué pasó cuando vino la situación de ellos y no se resolvía su problema? ¿Qué hicieron? Intervinieron, ellos lo resolvieron conforme a sus propias ideas y conforme a su propia mente. ¿Qué fue lo que resultó, hermano? Un caos, un desastre. Que ese desastre y ese caos lo vemos hoy en día en gran manera, hermanos. La lucha del Medio Oriente que nunca se acaba. Tiene miles de años esa lucha y no se acaba hasta la fecha. Todo el tiempo peleando, todo el tiempo guerreando por una falla, por una desobediencia, por falta de sabiduría en un hombre y en una mujer, en Abraham y en Sara, ¿verdad? Que es de donde nació la raza, ¿verdad?, o de los árabes. Es donde viene todo ese asunto, y Dios, en la desobediencia de Dios, pues marcó que siempre iba a haber guerra, iba a haber pelea, iba a haber contención entre el pueblo de Dios y los árabes. Y hoy en día los árabes no solamente pelean contra los israelitas, sino andan peleando con medio mundo, ¿verdad? Entonces tenemos, hermanos, que pedir fe. Pero dice aquí, pero pida con fe, pide la sabiduría, pero con fe, de verdad, Señor, escúchame, por favor, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer, dame sabiduría, porque me meto en cada problema, porque me meto en cada lío, porque hago cada regada, Señor, dame sabiduría. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros pensamos que somos sabios y no reconocemos que no tenemos sabiduría? Ese es el peor error que podemos tener, pensar que somos sabios y estar tan lejos de la sabiduría. Es un error grave. Entonces, siempre entendamos, hermano, que todo el tiempo necesitamos sabiduría, depender de Dios, depender de su palabra, y que nos dé un buen juicio, prudencia y entendimiento para resolver todo tipo de problema, ¿verdad? Toda prueba que esté pasando en nuestra vida. Dice, no dudando nada, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, ¿verdad, hermanos? Y esto se refiere a pedir con fe
para los asuntos espirituales. Pero ¿qué tal, hermano? Las nuevas doctrinas de hoy en día, ¿verdad? La iglesia, esta iglesia de la prosperidad, la cual hoy aún de gran manera, pues nos enseña que pidas con fe y Dios no te va a negar nada, que pidas con fe. No sabes pedir, por eso no tienes una mejor casa. Es que no sabes pedir porque no tienes fe, por eso estás enfermo. Es que no sabes pedir, no tienes fe, por eso no tienes una cuenta en el banco. Y esa es la doctrina de la prosperidad hoy en día, que te cambia. Cuando aquí te está diciendo que pidas a Dios para que crezcas en sabiduría, en conocimiento, en pocas palabras, en la práctica de su palabra, en la obediencia a su palabra. No es en tu enfermedad, no es en tu capital económico que tienes, no es en tus bienes materiales, no es en eso, hermano. Habla de lo espiritual y se está enfocando a lo espiritual, pero esta doctrina, ¿verdad?, de la prosperidad no la ha cambiado. Que no tienes es porque no tienes fe, si estás mal es porque no tienes fe, si te va mal es porque no tienes fe. Y no es tanto eso. Y ahorita vamos a comprobarlo con la palabra, no son palabras mías, ¿verdad? Entonces, hoy en día, esta doctrina de la prosperidad, hermanos, más que basarse en una fe de Dios, se basa en una fe carnal, en una fe humana, ¿verdad? Pide para los deleites de esta carne, para los deleites de este siglo, ¿verdad? Con el resultado, hermano, de este tipo de doctrina es una iglesia falsa. El resultado de estas doctrinas que usan estos versículos, hermano, muchas veces usan ellos todos esos versículos para decirle, pídele, y no tienes fe, por eso no te vienen las bendiciones, pídele con fe. Bueno, hermano, el resultado de esto es una iglesia falsa, una iglesia tibia y una iglesia carnal, ¿verdad? Así que hasta hay un dicho, hermano, que dice, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. ¿Sí ha escuchado usted eso, verdad? Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Bueno, sí endereza jorobados, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que no a una mujer encorvada, y Dios puede hacer todo tipo de milagro, pero sí, eso sí ténganlo por seguro, hermanos, Dios no cumple caprichos. Ningún capricho que usted tenga, Dios se lo va a conceder. Hay alguien que sí le concede sus caprichos, hermano. ¿Sabe quién es? Satanás. Él sí le puede conceder sus caprichos, hermano. Le da porque sabe que después, hermano, le va a arrancar las piernas y lo va a hacer caer. Ahí el enemigo sí tiene mucho que ver. A veces mucha gente piensa que las bendiciones las tiene por cuenta de Dios y no, ¿verdad? No es tanto exactamente. Dios permitió que las tenga, pero no es que Dios se las haya. A veces también hay gente que con maldad, hermano, ¿verdad?, hacen fortunas. Ahí tenemos a los narcotraficantes, ¿verdad? Tenemos a políticos en los países que saquean, hermano, todos los recursos de los países en un puñado de hombres. Y lo vemos en nuestro país, hermano, ¿verdad? Estaba viendo una noticia ayer de un puñado de hombres, de 20 hombres, miles y miles de billones, hermano, que han sacado de dólares de las arcas de México, y son dueños de quién sabe qué tantas compañías, son dueños de México, hermano. Y la mayoría, y 140 y tantos millones de habitantes muriéndose, ¿verdad? Bueno, sobreviviendo en la miseria. Igual en este país, hermano, no estamos muy lejos tampoco, todo se mueve así. Entonces, Dios, hermano, no cumple caprichos, ni tampoco recibe órdenes, ¿verdad? Y ni recibe decretos, ni como dijo esta hombre, ¿cómo se llama esta mujer? Dick Clayton, cantante, ¿verdad? Cuando ahora que estaba enfermo el hombre que compuso una canción muy famosa, ¿cómo se llama, que murió? Compuso, es el hombre que murió, Melgar, ¿verdad? No es el otro, Luis Melgar. O bueno, él, ¿verdad?, compuso algunas canciones muy famosas. Y en una ocasión hubo un concierto y esta Christine de Clay, ¿verdad?, oró por él y dijo, decretamos salud sobre su cuerpo y no aceptamos en Dios, no aceptamos un no como respuesta. Caray, ¿verdad? Así que, y uno cuando uno es ignorante, hermano, cuando uno no conoce su palabra, que uno no puede ordenarle a Dios y que uno no puede decretar y todo eso, uno se impacta y dice, wow, qué fe la de esta mujer. Tiene una fe de que no acepta un no como respuesta. Pues ahí no aceptó ya un no como respuesta, pero el hombre ya murió, ¿verdad? Por cierto, hermanos, murió mi
murió el esposo de mi prima, ¿verdad? Yo el domingo di el anuncio ignorantemente, sin saber que ya había muerto, y yo diciendo que ya estaba en su casa, y resulta que había muerto 2 días después que salió del hospital, más que alguien le dijo, no, ya está bien, ya está en su casa, ya está bien. Yo dije, pues gracias a Dios, ya está bien, pero no, resulta que 2 días estuvo bien y murió, ¿verdad? Y decrete quien decrete, y ordene quien ordene, y aunque diga no acepto no como respuesta, hermano, Dios, ¿verdad? Es un Dios soberano, que Él hace lo que Él quiere, ¿verdad? Y lo que Él quiere siempre es perfecto y es bueno. Yo puedo decir, hermano, ya oré para no enfermarme, ¿verdad? Ya oré para que este año no caiga yo en bancarrota, ¿verdad? Y cancelé y este año me llené de fe, y ya desde este año digo que este año no me va a pasar nada, y me voy a enfermar, me voy a perder tanto, hermano, este tipo de cosas no son sabiduría de Dios, es sabiduría terrenal, es humana, así que esas ideas quitémoslas de nuestra mente. Mejor dice la palabra que cada día tenemos que hacer ¿qué? Encomendar nuestro día de mañana. ¿A quién? A Dios, porque no sabemos si viviremos siquiera. Hoy, hermanos, estando aquí se nos puede caer el techo encima, saliendo se nos puede venir un tráiler encima, podemos perder la vida en cualquier momento, hermano. Nuestro corazón puede dejar de latir, nuestro cerebro puede tener miles de enfermedades, miles de cosas. Dice la palabra que es pecado decir esto haremos y esto haremos y esto diremos y hacer planes a una seguridad. Siempre tenemos que hacer esos planes, pero si Dios quiere, dice, si Dios quiere, ¿verdad? No jactarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Vemos que Pablo, hermano, estaba enfermo. Pablo estaba enfermo, ¿verdad? Y no estuvo enfermo un poquito tiempo, muchos años de su vida, de sus últimos años. Él estuvo enfermo. Era un hombre, dice la Biblia, que con su paño la gente se hacían filas igual que con nuestro Señor para que la gente fuera sana, ¿no? Pues él estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo, otro ahí en la Biblia dice que estaba a punto de morir, pero no se murió, y Pablo estaba gozoso de que no había muerto, ¿verdad? Juan, dice la palabra de Dios, que fue echado vivo en un caso de aceite, según la tradición, ¿verdad? Bueno, no se ahí aceptando nunca la tradición, pero se dice que todos los apóstoles, hermanos, murieron atormentados. Creo que murió de viejo fue Juan, pero aún así se dice que él fue echado en un caso, ¿verdad? En un contenedor de aceite hirviendo, pero no murió, esa es según la historia. Pero todos los apóstoles murieron martirizados, ¿verdad? Y vamos a ir ahí, hermanos, a Hebreos 11, 24. Y vamos a ver qué tipo de sabiduría quiere Dios que tengamos. Sabiduría, hermanos, en medio de la enfermedad. Sabiduría en medio de la pobreza. Sabiduría en medio de la tribulación. Sabiduría en medio de la prueba. Dios quiere que tengamos sabiduría en todo tiempo, en todo momento, hermanos. Y por eso es esta palabra, para que crezcamos en esa sabiduría, hermanos, que es la sabiduría de lo alto por medio de poner en práctica su palabra, ¿verdad? En medio de cualquier circunstancia. Hebreos 11, 24 dice así. Dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En pocas palabras, hermano, tenía puesta la mirada en la salvación. Él no tenía, imagínense nada más Moisés, hermano. Moisés estaba en la línea de los supuestos sucesores a ocupar el cargo de Faraón. El Faraón ya era un hombre mayor, era un hombre viejo, cuando Moisés era un hombre adulto. Él estaba en la línea, se dice que él podía haber sido Faraón, y si no hubiera sido Faraón, hubiera sido, hermanos, gobernador de algunas de los grandes ciudades que había en ese tiempo, ¿verdad? En Egipto. Pero él dice que rehusó, ¿verdad? Dice que rehusó
de los deleites temporales, ¿verdad? Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero esto, hermano, para el mundo es una locura, ¿verdad? Esto para el mundo es una necedad. Si tú, ¿verdad? Si tú rechazas una oferta, ¿verdad? Que te lleve a tener más dinero, que te lleve a tener más ganancia, que te lleve a ser promovido, reconocido por causa del reino de Dios, la gente te dice que eres un tonto, ¿verdad? Si alguien te pega en el trabajo y tú te dejas pegar por esa persona y no metes las manos, y es más, hasta la bendice, la gente te dice que eres un tonto. Tú eres un tonto, ¿cómo te dejas pegar? ¿Cómo te dejas humillar? Tú eres un tonto, tú no sirves para nada. Para esa persona no valemos nada, hermanos, pero para Dios somos su tesoro y estamos, hermano, actuando con sabiduría. ¿Conforme a qué? A su palabra. Porque mucha gente quisiera que se quitara este versículo que dijo nuestro Señor Jesucristo, esta palabra donde dice: si te golpean en la mejilla derecha, pon la izquierda, y si te golpean en la otra, pon la otra. Mucha gente dirá: no, quita ese versículo de ahí, porque yo no acepto ni admito que me toque, que me pegue, ni siquiera que me levanten la voz. Hay cristianos, hermano, que ni siquiera aceptan que se les levante un poquito la voz. A mí no me levantas la voz, a mí no me vas, híjole, ay Dios mío, ¿verdad? Y bueno, pues estamos muy lejos, hermano, desgraciadamente, lo digo también yo, estamos muy lejos a veces de vivir una vida con sabiduría, ¿verdad? Tenemos que crecer, hermanos, tenemos que crecer en todos estos aspectos, porque aquí dice que Moisés, ¿verdad?, dejó toda la riqueza, hermano, toda la gloria humana que tenía, toda la alabanza de los hombres, de poder haber sido, de ser un hombre de prominencia en el gobierno de ese tiempo. Él rechazó todo eso con tal, ¿verdad? Él veía hacia adelante la salvación, ¿verdad? Él veía su galardón celestial. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, se sostuvo viendo, ¿verdad?, por fe al Señor. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Así es, hermano. Esta es la fe, hermanos, de una persona sabia. Vamos a leer ahí en el 29, en el 32, perdón. En el 32. Vamos a ver, hermano, que por fe Dios hace cosas a nuestro favor. Dios, sí es cierto, hermano, por fe muchas veces nos sana. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos ha sanado? Hermano, eso es soberanía de Dios. Él, cuando Él quiere, te sana. Él, cuando Él quiere, te prospera. Para Dios, hermanos, será muy difícil darte de 5 casas, ¿no? Para Él será muy difícil añadirte 40 años más de vida, ¿no? ¿Verdad? Para Dios será, hermano, muy difícil suplirte, ¿verdad? Todo en abundancia, no es nada difícil para Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe, hermanos, Dios hace muchas cosas por nosotros, no vamos a decir que no. Claro que sí, hermanos, Dios hace cosas preciosas y maravillosas. Y cuando Dios hace eso, ¿qué pasa, hermano? ¿Verdad? Nos hinchamos de gozo y nos hinchamos de alegría y ¡wow! Todo lo que hace Dios, mira cómo me ha bendecido, mira cómo ha hecho por mí, mira cómo me ha dado gracia con mi patrón y esto y del otro, gran gloria a Dios, ¿verdad? Pero vamos entonces, hermano, así como te gozas, hermano, cuando Dios te bendice con su mano poderosa, también gózate, hermano, cuando Dios te permite que pases por la prueba. Y vamos a ver ahí, ¿verdad? Porque sí, alabamos y glorificamos a Dios cuando somos bendecidos, pero ¿qué tal cuando viene lo otro, verdad? Cuando viene la prueba de a ver cómo estamos con Dios, a ver nuestra fidelidad a Dios. Ahí vamos a ver, dice en el 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! ¡Qué precioso, hermano! Es precioso cuando ve uno la gloria de Dios manifestándose en la vida de uno, ¿verdad? Y dice uno, ¡qué bonito! Pero hermanos, la prueba también es gloria de Dios. El sufrimiento también lo usa Dios para su gloria y para perfeccionarnos, ¿verdad? Dicen ahí en el 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Fíjense nada más otros fueron ¿qué? Atormentados, no aceptando el rescate. ¿El rescate de qué, hermanos? Este mundo te ofrece dos caminos, o Dios, ¿verdad? En este tiempo no, porque ahorita hay una libertad, ¿verdad? Para proclamar el Evangelio, pero siempre ha habido, hermano, una persecución, ¿verdad? Siempre ha habido una persecución, al menos en este país no hay, en países árabes sí, ¿verdad? En otras palabras, el rescate sería decir, no, yo acepto no morir con tal de rechazar a Cristo. No, ellos dicen que prefirieron morir antes que aceptar el rescate, o sea, seguir fieles a Dios a fin de obtener mayor resurrección. O sea, yo prefiero la vida eterna, hagan lo que me hagan o así me maten. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Estamos hablando, hermano, de estos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres fieles a Dios, que se entregaron, ¿verdad?, por amor a Dios, aún hasta la muerte. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Fíjese, hermano, por la fe, hermano. Aquí dice, estamos hablando de la fe. O sea, el punto de todo esto es la fe. Dice que por la fe, una fe tan grande, dice que por medio de esta fe experimentaron vituperios y azotes. O sea, hasta por la fe aceptaron, sabiendo que tenían una recompensa. Y además de esto, prisiones y cárceles. ¿A quién le gustaría, hermano, en este tiempo ser azotado o maldecido y vituperado por la gente y que te digan hasta lo que no? ¿Quién soportaría hoy en día esto? ¿Verdad? Esperemos que todos. Azotes, ¿quién de nosotros soportaría ser azotado hasta que tu espalda está llena de llagas, supurando sangre? ¿Quién soportaría eso? Y luego dice, y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Cuántos soportarían, hermano, decir, ¿sabes qué? Como están proclamando la palabra ahí en la iglesia de libertad, pues vamos a meterlos a la cárcel. Dejan de reunirse, dejan de proclamar a Cristo, los vamos a meter a la cárcel. Bueno, pues aquí ellos prefirieron, hermanos, las prisiones, azotes y cárceles que negar a Dios, ¿verdad? Fueron apedreados. Fíjense, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Fíjese, hermano, se dice ¿qué profeta fue el que murió aserrado? Creo que Isaías, Jeremías, uno de ellos, murió aserrado. Lo pusieron en un árbol, se dice que lo pusieron en un árbol, no nomás a él, a muchos cristianos era una forma de atormentarlos. Los metían en un tronco de un árbol y imagínense nada más, hermano, pasando la sierra, ¿verdad? Esas sierras de antes, murieron aserrados, cortados por el medio, no sé, y ellos, hermano, no les importaba eso con tal de recibir el galardón. Una fe, hermano, una fe grande, una fe que solamente, hermanos, ¿verdad?, viene de parte de Dios. Dice, anduvieron de acá para allá, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá. Hermano, ellos fueron despojados de sus tierras, fueron despojados de sus casas, de sus bienes materiales. ¿Cuántos de ahorita de nosotros, hermano, que se venga la persecución y dirán, voy a perder mi casa, voy a perder todo, ¿dónde voy a vivir? ¿A dónde voy a vivir? Vamos a ver dónde andaban ellos. Dice, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. No tenían ni siquiera ropas de tela, tenían que ponerse, ¿verdad?, algunas pieles de animales. Pobres, angustiados, maltratados. Esta gente era gente de fe, una gente, hermano, que dice aquí que tuvieron una fe extrema, ¿verdad? Fueron pobres, angustiados y maltratados por causa de Dios, de los cuales el mundo no era digno. Hermano, el mundo no era digno de ellos.
Por eso también Dios se los llevó, errando por los desiertos, por los montes. Como no tenían casa, hermano, tenían que andar por los desiertos y por los montes huyendo, escapando de sus perseguidores, para que también no los mataras, porque ¿quién quiere, hermano, que lo maten? Ellos huían, ¿verdad? Querían escapar, muchas veces no lograban escapar y los mataban, ¿verdad? Pero no digo, ay, sí, pues aquí vamos a morirnos, a ver, vengan por mí. No, pues uno tiene que huir, uno tiene que escapar. No quiero que me maten, pero no voy a dejar de hablar de Cristo, ni de proclamar a Cristo, ¿verdad? Dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Sus casas, hermanos, hicieron cavernas, hicieron cuevas, porque eran completamente, hermano, odiados. Y ese odio llegaba a una persecución en la cual pues les daban muerte. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, por fe hicieron todo esto, hermano, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjense nada más, hermano, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, pero también para ellos. Ellos, hermano, creían en un Salvador, no conocían quién era, sabían que vendría un Mesías, un Salvador. Nosotros sabemos quién es. Nosotros sabemos que es Cristo y que ya vino y que ya pagó. Ellos veían la promesa, pero la promesa, hermano, dice que la obtuvieron por fe. Murieron, hermano, por amor a Cristo, por amor a esa salvación, a ese Mesías que se anunciaba, que se venía, que iba a traer redención y vida eterna. Gloria a Dios, hermano. Esta fe, hermanos, es una fe que es de lo alto, es una fe de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros nos falta esta fe, hermano? Pues tenemos que trabajar en ella, ¿verdad? Y que este año 2021, hermano, crezcamos en sabiduría, crezcamos en esa sabiduría, hermano, que viene de parte del Señor, que es de lo alto, y se busca, hermano, por medio de su palabra y la obediencia, la humildad y la sumisión. Ahí a mí me llamó la atención que Fernando mencionó estos mismos, ¿verdad? Esta misma palabra, que fueron aserrados y perseguidos y todo eso. Dije, Señor, pues tú eres el que está indicando que esto es de parte tuya. Algunos versículos, los mismos los mencionó él. Y gloria a Dios, le doy gloria a Dios, hermano, por eso. Entonces vemos que Moisés escogió obedecer a Dios, ¿verdad? Toda esa gente escogieron obedecer a Dios antes que los deleites temporales de este tiempo. Ay, no, a mí que no me diga nada, porque yo sí me doy en toda con él y a ver quién puede más. No, hermano, pues esa no es sabiduría. Esa es sabiduría humana, terrenal, que lo lleva a uno a la muerte, que le lleva a uno, hermano, sí te puede llevar a la riqueza, te puede llevar a la grandeza, pero perderías lo mayor que es la salvación eterna, ¿verdad? Dice, vamos a regresar a Santiago, hermanos, otra vez ahí a Santiago donde estábamos, ahí a Santiago 1, más bien vamos hacia adelante, a Santiago 1. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? El hombre dice,